Y así comenzar el año, si no me equivoco, en todas las iglesias y las congregaciones. Hacemos esto cada año, al menos en la primera semana del año tenemos oración y pues es una excelente manera de comenzar cada año. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en el salmo que dimos lectura hace unos momentos, que es el Salmo 128, y este tema tiene como título, así como se contempla en nuestro boletín, lo que dice el texto: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y vamos a intentar, hermanos, dar una explicación de lo que nos presenta la palabra del Señor en este hermoso pasaje. Vamos a ir versículo por versículo, y dice en primera instancia el versículo número 1 del Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Y yo sé que a esas alturas todos ustedes, hermanos, conocen el significado y sabemos que quiere decir dichoso, feliz, pero ¿por qué no encontramos en las Escrituras pues esta palabra? Feliz, gozoso, todo aquel que teme a Jehová. ¿Por qué bienaventurado? Porque este término en la lengua original tiene el sentido de una alegría que es especial, que permanece en nuestro corazón, que no se esfuma, porque hay diferentes motivos que producen gozo, hay diferentes razones por las cuales podemos alegrarnos. Por ejemplo, hoy al venir acá a la congregación, veníamos en la plática los hermanos Montaño, su servidor, y decíamos que nunca se sabe. Siempre salimos con tiempo de casa, pero no sabemos si vamos a llegar a buena hora, casi cerca de la cita o incluso tarde. Pero cuando no encontramos tránsito, nos alegramos, ¿cierto? Nos gozamos. Igual, por ejemplo, si vamos a las tortillas y no hay fila, decimos, qué bueno, porque voy a regresar pronto a casa. O si vamos al banco y no hay mucha gente, igual nos gozamos. Pero estas razones, esos motivos producen un gozo temporal que dura un ratito. Vamos a hablar acerca de una dicha que permanece en nuestro corazón, incluso aunque las circunstancias cambien, sean distintas, adversas. Bueno, entonces, bienaventurado es aquel que tiene un gozo que se queda a vivir en su corazón. Ahora veamos la maravilla de este pasaje de la palabra de Dios, porque el salmista es muy puntual, es preciso y dice así: todo aquel. ¿Quién puede ser bienaventurado? Según este pasaje, todo aquel que teme a Jehová. Esta bienaventuranza no está limitada a un sector, a una población, a cierto grupo. No es solo para los judíos, no es nada más para cierta nación, sino para todo aquel que teme a Jehová, sin importar su posición económica, su cultura, sus conocimientos, si es de Israel o no lo es. Estas cosas no son determinantes. De tal manera que este salmo también aplica a nosotros. Por supuesto que sí. Tiene que ver con nuestra vida. Y dice también el texto, que teme a Jehová. Que teme a Jehová. Yo pienso, hermanos, que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que la vida cristiana es una paradoja. Vivimos entre paradojas. Porque, por ejemplo,
sabemos que no somos salvos por obras, ¿cierto? Pero por otra parte, en realidad sí somos salvos por obras. Nada más que no se trata, de nuestras obras, sino de las obras de Cristo. Somos salvos sí por obras, nada más que no por nuestras obras, porque no las podemos hacer, sino por las obras de Cristo. Sabemos que la vida cristiana es difícil. El Señor nunca dijo que ser cristianos pues es como miel sobre hojuelas. Él nos advirtió que la vida cristiana implica dificultades, persecución, tribulaciones, acusaciones. Pero por otro lado, la vida cristiana también es lo más maravilloso que nos puede ocurrir en esta vida. Porque lo tremendo es no tener al Señor. Pero si lo tenemos, aunque estemos en tribulación, tenemos gozo. Y así también, hermanos, por un lado, la palabra del Señor nos dice que no debemos temer. No sé si hemos escuchado que en las Escrituras esta instrucción de Dios de no temas, por ejemplo, no temas porque yo estoy contigo, aparece 365 veces. Leí de otro pastor que en realidad son 366 veces. ¿Y saben por qué? Porque hay un no temas de nuestro Dios para cada uno de los días del año, y cuando los años tienen un día de más, pues también el Señor tiene para nosotros un no temas, no tengas miedo. Entonces Él nos llama, Él nos invita a vivir sin temor. Pero por otro lado, Él nos manda temer. Por eso es que estas cosas deben entenderse, como dice San Pablo, con la mente de Cristo. Es decir, con la iluminación del Espíritu Santo, porque de otra manera el cerebro nos hace cortocircuito. Y por esa razón es que el mundo no comprende y se escandaliza con la palabra. Porque por un lado, insisto, la Biblia dice no temas, ¿cierto? Pero por otro lado el Señor dice que debemos temer. Nada más que en este caso debemos temerle a Él. Debemos tener en nuestro corazón temor a Jehová. Y hemos escuchado seguro que muchas veces que este temor no significa tener miedo a Dios. No quiere decir tener un terror al Señor, aunque en cierto sentido sí. Y si pensamos en nuestro ejemplo supremo, que es Cristo, la Biblia nos dice que el Señor Jesús en su humanidad, al saber que iba a estar bajo la ira de Dios, tuvo miedo, tuvo temor. San Pablo le llama en su carta a los hebreos su reverencial miedo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros no tenemos idea, hermanos, gracias al Señor Jesús, de lo que significa la ira de Dios. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y casi siempre los hermanos en la congregación pues nos vemos muy bien, muy felices, muy amables, aunque no todos los hermanos son de buen carácter. Hay entre las filas de las iglesias hermanos muy enojones. Y cierta hermana decía, si está el hermano fulano en su casa, yo no voy. Yo decía, pero ¿por qué? Si el hermano es muy buena gente, muy sonriente, muy comedido y todo lo demás. Es que usted no lo conoce. El hermano se enoja por todo. Hace un día descubrí que sí, el hermano es muy enojón. Y pues eso significa que así como en todos nosotros, Dios hace su obra en su corazón. Comento esto, hermanos, porque
Solo cuando nosotros conocemos a una persona, pues podemos saber si hay que tener nuestras reservas, si hay que tener cierto miedo o no. Y como Jesús es el Hijo de Dios, Él conoce al Padre, conoce a Dios a la perfección, y Él tuvo miedo al saber que enfrentaría su ira al llevar todos nuestros pecados. Si pensamos, hermanos, en todos aquellos personajes que tuvieron la enorme bendición de tener un encuentro con el Señor cara a cara, pues no lo hicieron así como con una sonrisa. Qué bueno que te veo, Señor, yo ya quería tener este momento, qué privilegio. De ninguna manera. Por ejemplo, nos dice la palabra que cuando Juan el apóstol vio a su maestro glorificado, cayó como muerto ante él. ¿Por qué? Pues porque tuvo miedo, tuvo temor. Y así podemos pensar en otros personajes que ante el Señor cayeron como muertos. Pero ¿qué significa entonces con exactitud temer a Jehová? El mismo pasaje nos da respuesta. Veamos la parte final del versículo 1, dice así, que anda en sus caminos. Temer a Jehová quiere decir andar en sus caminos. Por este temor al Señor, por el respeto, por la reverencia que tenemos ante Él, porque lo conocemos, temer a Dios quiere decir andar en sus caminos. Pero vamos a ver, hermanos, dos pasajes que ilustran, que nos dan más luz acerca de este significado de temer a Jehová. Quiero invitar a los hermanos a que me ayuden a buscar Deuteronomio capítulo 10. Y algún hermano que nos haga favor de leer así fuerte, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que hayas bien? Gracias. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que en nuestro corazón tengamos temor a Él. Y la palabra nos explica qué significa temer a nuestro Dios. Dice aquí que andes en todos sus caminos. Vimos en el Salmo que esto es temer a Jehová, andar en sus caminos, pero no solo en unos, sino en todos sus caminos. Es decir, obedecer su palabra. Eso significa temer a Jehová, obedecer la palabra del Señor. Pero esto no es todo. Dice también este versículo, que lo ames. Temer a Dios significa amarlo. Y es por esa razón que guardamos sus mandamientos, porque lo amamos. Recordemos lo que dice el Señor, que si en verdad lo amamos, pues vamos a obedecer su palabra. Pero si decimos amar a nuestro Dios y andamos no en sus caminos, sino en los nuestros, no en los mandamientos del Señor, sino en lo que a nosotros se nos antoja cada día, pues en realidad no lo amamos. Por más que lo digamos y con mucha energía, en realidad pues no amamos a Dios. También dice aquí, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es que temer a Jehová también implica servir al Señor. Si yo digo que tengo temor de Dios en mi corazón, pero como dijera un pastor, soy un pez en la iglesia, y alguien le preguntó, ¿por qué un pez?
Porque ¿qué hace el pez? Nada. Pues hay muchos hermanos que son peces en la iglesia, ¿verdad? Porque nada más, nada. Pues eso no es temer a Jehová, sino es servirlo. Y reitera la palabra, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Entonces hagamos un resumen, hermanos, de lo que significa temer a Jehová. Número 1, tiene que ver con andar en sus caminos. Esto es obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, si yo quebranto la palabra del Señor, quedo mal ante Él, tengo miedo de fallarle al Señor. Pero si desobedezco las Escrituras, también yo hago algo que me perjudica, que me daña y que lastima también a los demás. Tengo temor de eso y no quisiera tener esas consecuencias. Entonces, mejor obedezco su palabra. Vimos que temer a Jehová también quiere decir amarlo, porque tenemos que hacer estas cosas no por obligación, no porque nos lo dice pues un pastor o algún hermano de la congregación, sino por amor al Señor. Y entonces, temer a Jehová no es una carga, sino algo que brota de nuestro corazón por amor a Él. Temer a Jehová también implica servirle, estar consagrados en un ministerio en su obra. Y si temer a Jehová quiere decir obedecerlo, entonces esto implica apartarnos de todo lo malo. Vamos a ver también otra cita que corrobora lo que hemos visto. Proverbios capítulo 8, algún hermano que nos haga favor de leer el versículo 13, así también fuerte para que todos podamos oír. Proverbios capítulo 8, el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. La boca perversa aborrezco. Gracias. El temor de Jehová, dice la palabra, es aborrecer el mal. Y aquí la Escritura reitera, hace énfasis en lo que ya hemos visto. Ahora, este Salmo 128 se considera un salmo sintético. ¿Qué significa esto? Suena así como aceite para automóvil, ¿verdad? ¿Alguna vez han comprado aceite? Bueno, hay unos que dicen que son sintéticos. Bueno, ¿qué significa que este salmo es sintético? Que lo que nos propone al principio se explica en los pensamientos que siguen. Y el salmista, a partir del versículo 2, nos habla de las bendiciones, de los resultados, de los frutos que tenemos cuando en nuestro corazón hay temor a Jehová. Vamos a ver cuáles son. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. De tal manera que si tememos a Jehová, si andamos en sus caminos, si lo obedecemos, si lo amamos, si lo servimos, si guardamos su palabra, podremos disfrutar del trabajo de nuestras manos. La palabra del Señor nos dice que esta vida es vanidad. Dice el predicador que todo en este mundo es vanidad. Y una evidencia de que las cosas de este mundo son vanidad, dice la palabra, es que hay mucha gente que trabaja, se esfuerza, se desvela, se malpasa por hacer su trabajo, juntar recursos, pero nunca disfruta del fruto de sus labores. Incluso algunas de esas personas mueren y nunca
tocaron sus bienes, y otro que no trabajó, que no se esforzó, recibe esos recursos y en un momento acaba con todo. ¿Qué es esto, hermanos? Es vanidad. Es decir, es algo que no tiene sentido. Es algo que nos demuestra lo absurdo que es la vida por sí misma. Pero para aquellos que tenemos temor del Señor y somos bienaventurados, existe la bendición de que vamos a trabajar, pero Dios nos va a dar la bendición de disfrutar del fruto de nuestras labores y de hacerlo para bien. Porque fíjense que incluso hay quienes sí disfrutan. Por ejemplo, trabajaron, ahorraron, se esforzaron y van a un lugar a comer. Pero no es para bien, ¿por qué? Porque están allí peleándose, porque están allí enojándose, porque tal vez están incómodos diciendo, pero ¿cuánto venimos a gastar? Pero qué caro está todo. Y en realidad no gozan. Pero a nosotros, si tenemos temor del Señor, Él nos promete poder disfrutar de los beneficios del trabajo y para bien, para estar contentos, para estar en paz, para tener buena convivencia. Y si analizamos, hermanos, pues esa es una realidad de nuestra vida. El pueblo cristiano tenemos la bendición de convivir de una manera que no se ve en otra parte o en otros lugares de nuestro país o del mundo. También dice el versículo número 3, tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Si el hermano, o podemos decir la hermana, que es creyente y tiene temor del Señor en su corazón, también tiene su cónyuge, Dios igual nos da esta promesa de bendición. Tu mujer será como una parra, es decir, como una vid. ¿Y qué significado tiene esta comparación que Dios hace de la esposa con una vid? Bueno, que la vid es una planta hermosa, que significa alegría. Recuerden, hermanos, que cuando el pueblo de Israel cosechaba el fruto de la vid, eran los días de la fiesta de tabernáculos y pues era una cosa maravillosa, una gran celebración a nivel nacional. Aparte que el fruto de la vid produce vino, que está asociado también con el gozo, con la alegría, y la uva para el pueblo de Israel era un bien muy preciado por todas las bendiciones que se tenía a través de este fruto. Por ejemplo, de la vid podemos disfrutar de su jugo, podemos comer la fruta, podemos también tener las pasas. Aquí en México yo no he visto, pero entre los hebreos se fabricaban mermeladas también de uva. ¿Y cuántos postres o alimentos pueden prepararse también con las uvas? Acaba de pasar diciembre y ¿cuántos prepararon ensalada con uvas? No quiero decir pues de qué para no antojarlos, pero hay muchas cosas que se hacen con la uva y dice el Señor, así será tu esposa. Pero también dice la palabra, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Los olivos son árboles que viven hasta milenios. Hay quienes consideran que en el monte de los olivos
Hay árboles que son del tiempo del primer siglo. Puede ser que sí, tal vez no, esas son algunas opiniones, pero si esto es verdad, tenemos entonces olivos que han tenido ya su tiempo muy antiguo. Esto quiere decir que Dios va a dar bendición para que los hijos crezcan fuertes, saludables, para que cumplan muchos años, pero también para que tengan buenos frutos. Igual de los olivos se obtienen aceitunas, pueden disfrutarse así frescas y sobre todo el aceite. Los hebreos ocupaban el aceite como medicamento, como combustible para preparar alimentos, y algo muy especial, el aceite fue un símbolo del Espíritu Santo. Como el Señor dice que nuestros hijos tendrán esa unción de su Espíritu. Estos son resultados de aquel que teme a Jehová. Luego dice versículo 4, he aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Reitera el salmista que estas bendiciones son para aquel que teme a Jehová. Por supuesto que si no tenemos temor del Señor en nuestro corazón, pues vamos a tener una vida en la que no vamos a obedecer su palabra, nos va a dar lo mismo y pensaremos que igual y no pasa nada, que igual y pues no nos va tan mal. O si no tenemos temor del Señor, no vamos a amarlo, no vamos a servir a nuestro Dios, ni vamos a estar interesados en guardar su palabra. Pero entonces no nos hagamos la idea de que podremos disfrutar de estas bendiciones. El libro de los Proverbios dice algo que es muy cierto, en otras palabras, pero eso es lo que enseña, que el hombre hace su propia voluntad, no lo que Dios establece en su palabra, sino el hombre hace lo que se le antoja. Y como es natural, como consecuencia de esto tiene malos frutos, tiene consecuencias terribles en su vida. Y cuando está metido en medio de estas dificultades, pues culpa a Dios. Termina por echarle la culpa a Dios. Es una tremenda necedad. Pues que no nos pase eso, hermanos. Comenzamos el año y no quisiera que al llegar al final de este 2023 algunos de nosotros estemos diciendo, pero Señor, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué no tuve bendición? ¿Por qué las cosas no me salieron? Como si el Señor tuviera la culpa y no nos demos cuenta de que en realidad es la consecuencia de no haber guardado temor de Dios en nuestro corazón. Y el salmista termina con bendiciones para los hijos del Señor. Dice el versículo 5 y el 6, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Qué hermosa bendición la que encontramos al final de este salmo. Una bendición que dice la palabra es desde Sión, es decir, desde el monte de Jerusalén, desde el monte donde estaba la casa de Dios, desde allí viene la bendición hacia nosotros. ¿Para qué? Para ver el bien. Y fíjense, hermanos, que cuando tenemos esta bendición del Señor, Él es tan maravilloso que no es una bendición egoísta, sino que tiene impacto para beneficiar, para alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Las bendiciones de Dios son fieles y podemos confiar, por lo tanto, que nos van a acompañar todos los días de nuestra vida
Claro, siempre y cuando guardemos el temor del Señor en nuestro corazón. Y veas los hijos de tus hijos. De acuerdo con su voluntad, el Señor da esta bendición también a aquellos que tienen temor en su corazón. Digo de acuerdo con su voluntad, porque Él es soberano, Él tiene un plan, y algunos hermanos no han tenido esta bendición, y no quiere decir que Dios haya fallado, sino que Él tiene un plan para nuestra vida. Y la paz sobre Israel. Y la paz en nuestra vida, la paz en nuestra familia, la paz en la congregación, la paz en el pueblo de nuestro Señor. Amados hermanos, este salmo es muy, muy importante para nosotros, en especial para nosotros como iglesia de Cristo. Y voy a contar una historia, y espero, hermanos, que sirva para ilustrar lo que hemos hablado, la trascendencia que este salmo tiene para nuestra vida. Y se dice que cierta familia mandó a su hijo a la tienda, y bueno, pues los dueños de esta tienda también eran cristianos, y entonces colocaron ahí junto a la puerta un anuncio porque iban a tener una campaña de evangelismo. Y entonces ciertas personas que llegaron a comprar vieron este cartel y leyeron lo que decía, más o menos algo así como: lo invitamos a que esté con nosotros, escuche el mensaje de salvación y vaya al cielo. Y estos hombres se decían: ¿pero qué es el cielo? ¿En dónde está el cielo? Y el niño que había ido a comprar los escuchó y les dijo: señores, yo les puedo decir dónde está el cielo. ¿Ven aquel edificio? En el tercer piso, ahí está el cielo. Entonces aquellos hombres dijeron: bueno, pues no somos teólogos nosotros, pero tampoco pues unos completos ignorantes. ¿Por qué nos dices que en este sitio está el cielo? Y el niño les explicó: porque antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, en nuestra casa eran gritos, agresiones, golpes, groserías, maltratos, borracheras y muchas cosas terribles. Y todo el mundo gritaba: ya no aguanto, esto es un infierno. Pero desde el día que conocimos a Cristo y creímos en Él, todo ha cambiado. Mi casa dejó de ser un infierno para convertirse en un cielo. Ahora nos hablamos bien, somos amables, nos tratamos de lo mejor, nos respetamos, nos amamos, obedecemos al Señor, tenemos comunión con Él. Es una cosa maravillosa vivir en ese departamento. Por eso les digo que ahí está el cielo. ¿Cómo puedo yo saber, hermanos, si a esas alturas he tenido temor del Señor o en realidad no? ¿Cómo puedo yo comprobar si en mi casa tenemos temor del Señor o no? Bueno, si nuestro hogar es lo más parecido al cielo, seguro que es porque hemos tenido temor del Señor, hemos obedecido, hemos guardado su palabra, lo amamos, lo servimos, lo adoramos. Pero si no, entonces necesitamos hacer un compromiso con el Señor, necesitamos pensar con seriedad en tener temor de Dios en nuestro corazón para tener un hogar
para tener una familia de bendición. El temor al Señor es fundamental. Y pienso, hermanos, que una de las razones por las cuales el temor a Dios es muy importante es porque implica amarlo. Amar a Dios. De ahí parte todo. Jesús dijo que si alguno no aborrece a los de su casa, no puede ser su discípulo. Y como dijeron pastor, muchos en la congregación dirán, pues yo sí califico porque aborrezco a los de mi familia. No los puedo ver. No, pero no es en ese sentido. Lo que el Señor dice es que si no lo amamos a Él primero, no podemos ser sus discípulos. Y yo creo que todos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué significa esto? No lo entiendo. ¿Por qué razón el Señor quiere ser el primero en mi corazón? Porque si Él es el primero en mi vida, entonces voy a obedecerlo. ¿Y saben qué me dice el Señor? Él dice, ama a tu esposa, respeta a tu marido, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no irriten a sus hijos, ama a tu hermano. Y si yo amo al Señor voy a hacer esto, pero si no lo amo, si Él no es el primero en mi vida, me va a dar igual lo que Él me diga respecto a los demás. ¿Me explico? Por eso es fundamental el temor a Dios. Yo les invito, hermanos, a que no vivamos una vida de tercera, ni siquiera de segunda. Jesús nos dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Es triste, es lamentable cuando en un hogar cristiano todavía hay maltratos, hay gritos, hay golpes, hay groserías, hay de todo, menos gozo, paz, menos amor. Y si nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo yo en el nombre del Señor transformar esto? Comencemos con temor de Dios en nuestro corazón. Porque dice la palabra que el que teme a Jehová es bienaventurado. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, en lo personal, en la familia, en la congregación, no solo en este 2023, sino siempre, que seamos personas muy bienaventuradas. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias en este momento de la noche por permitirnos este tiempo de reflexión, y tú nos enseñas en tu palabra que no debemos temer, aunque sí hay un temor que debemos guardar en nuestro corazón, que es el temor a ti, lo cual hemos aprendido que significa obedecerte, amarte, servirte, andar en tus caminos, bendito Padre. Hemos aprendido que si lo hacemos, seremos bienaventurados y tendremos bendiciones en lo personal, a nivel familiar y también de una manera colectiva, como congregación, como pueblo. Señor, perdónanos porque muchas veces hacemos de un lado el temor a ti en nuestro corazón y se nos hace fácil desobedecerte. Se nos hace poca cosa, Padre, hacer lo contrario a lo que tú nos pides, incluso pensar que no pasará nada, Señor. Pero la verdad es que cuando tomamos nuestros caminos no nos puede ir bien. Señor, te pedimos que al comenzar este nuevo año toques nuestra vida para que seamos conscientes de la bendición y de la importancia que significa tener temor de ti en nuestro corazón, para que de esta manera seamos bienaventurados en lo personal, en la familia, nuestro hogar, Padre, sea un oasis de amor, de respeto, y también en tu iglesia. Que esa congregación, Padre, sea un hogar, Padre, donde se respire tu gracia y tus bendiciones. Señor, te pedimos que de esta manera te agrades de nuestra vida, pero también podamos ser luz y dar testimonio a los que están a nuestro alrededor. Ponemos en tus manos esta oración, perdona nuestros pecados. Oramos, Padre,
Presentamos estas cosas en el nombre de Cristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.